Hola, mi nombre es Natalia Romero Albarracín. Soy estudiante de Ingeniería Civil en la Fundación Universitaria Juan de Castellanos y este ejercicio es sobre modelos lineales de ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, en específico es el ejercicio número 16. El enunciado de este ejercicio nos dice: dos grandes tanques A y B del mismo tamaño se llenan con fluidos diferentes. Los fluidos en los tanques A y B se mantienen a 0 grados centígrados y a 100 grados centígrados respectivamente. Una pequeña barra de metal cuya temperatura inicial es 100 grados centígrados se sumerge dentro del tanque A. Después de un minuto, la temperatura de la barra es de 90 grados centígrados. Después de 2 minutos, se saca la barra e inmediatamente se transfiere al otro tanque. Después de un minuto en el tanque B, la temperatura se eleva 10 grados centígrados. ¿Cuánto tiempo, medido desde el comienzo de todo el proceso, le tomará a la barra alcanzar los 99.9 grados centígrados? Entonces, lo primero que tenemos que relacionar para este ejercicio es la ley de enfriamiento-calentamiento de Newton. De acuerdo con la ley empírica de Newton de enfriamiento-calentamiento, la rapidez con la que cambia la temperatura de un cuerpo es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la del medio que lo rodea, que se llama temperatura ambiente. Si T representa la temperatura del cuerpo al tiempo T, T sub m es la temperatura del medio que lo rodea y de T mayúscula sobre T minúscula es la rapidez con que cambia la temperatura del cuerpo. Entonces, la ley de Newton de enfriamiento-calentamiento, traducida en una expresión matemática, sería esta que tenemos acá, donde K es una constante de proporcionalidad en ambos casos, sea enfriamiento o calentamiento. Si T sub m es una constante, se establece que K es menor que 0. Bueno, de acuerdo con la ley de enfriamiento y calentamiento de Newton, las ecuaciones que vamos a utilizar para este problema son estas dos que tenemos acá. La primera va a ser una ecuación de enfriamiento, ya que la temperatura del líquido que se encuentra en el recipiente A es menor a la temperatura de la barra. La segunda va a ser una ecuación de calentamiento, ya que la temperatura que va a estar en el recipiente B es mayor a la temperatura de la barra. Para estas dos ecuaciones podemos decir que T minúscula es el tiempo en minutos. T mayúscula es la temperatura de la barra de metal en el tiempo T en grados centígrados. T sub m de A igual a 0 es la temperatura constante del fluido en el tanque A en grados centígrados. T sub m de B es igual a 100, que es la temperatura constante del fluido en el tanque B en grados centígrados. T sub 0 de A va a ser la temperatura inicial de A, la temperatura inicial de la barra de metal cuando el tiempo es igual a 0 en grados centígrados. T sub 0 en B es la temperatura inicial de la barra del metal en grados centígrados. La constante de proporcionalidad de A y de B, constante de A y constante B se manejan respecto a la ecuación que estemos manejando, ¿no? La derivada de T mayúscula de A respecto a la variable independiente del tiempo es la razón con que disminuye la temperatura de la barra de metal sumergida en el tanque A en el tiempo. Y de la misma manera, la derivada de T mayúscula de B sobre la derivada independiente T es la razón con que aumenta la temperatura de la barra de metal sumergida en el tanque B en el tiempo. Sabiendo esto, podemos empezar a resolver la primera ecuación. Es una ecuación lineal de variables separables. Entonces, nuestra primera ecuación era esta. Nosotros, como ya sabemos que es la primera ecuación que estamos resolviendo, podemos obviar el hecho de tener que poner la simbología de A. Entonces, tendríamos esta ecuación. Ya sabemos que T sub m es igual a 0. Entonces, reemplazamos ese valor. Y la derivada de T mayúscula sobre T queda como K por T mayúscula, son variables separables, así que esto lo podemos escribir como T' sobre esta T que pasa a dividir despejando K. Integramos a ambos lados de nuestra ecuación
y vamos a obtener que el logaritmo de t es igual a k por t más una constante de integración. Si aplicamos la exponencial para cancelar este logaritmo de t, nos va a quedar que t es igual a Euler elevado a k por t más c. Y separando esto por propiedad exponencial, t es igual a e elevado a la k por t, y eso por Euler a la c. T va a ser igual a c por el exponencial elevado a k por t. Ahora vamos a evaluarlo con t igual a 0. Entonces, cuando tenemos t igual a 0, conocemos que va a ser este valor que tenemos acá. Y despejando c, que es nuestra constante, vamos a obtener que es 100. Entonces, reemplazando eso en la ecuación anterior que teníamos, decimos que t va a ser igual a 100 por Euler elevado a k por t. Además de eso, sabemos que cuando t es igual a 1, encontramos que 100 por Euler elevado a la k por 1 es igual a 90. Eso nos lo da el ejercicio. Entonces, Euler a la k es igual a 9 sobre 10. Esto nos va a dar aplicando el logaritmo a este lado, que k es igual al logaritmo de 9 décimos. Reemplazamos k, que lo acabamos de obtener en la ecuación anterior, y nos dice que t es igual a 100 por Euler elevado al valor que tenemos de k. Acá está. Logaritmo de 9 décimos por t. Eso va a ser igual a 100. Esta propiedad también es de logaritmos. Cancelamos Euler con el logaritmo y nos va a quedar que 100 por 9 décimos elevado a la t. Ahora calculamos la temperatura de la barra después de pasar ahí 2 minutos. Entonces, reemplazamos aquí t, ya sabemos que está con 2 minutos y va a ser igual a 100 por 9 décimos, y el tiempo que teníamos acá lo reemplazamos por el 2. T va a ser igual, esto se cancela y nos quedaría 81 después de realizar la potencia. Ahora resolvemos la ecuación diferencial del tanque B. Esta es la ecuación que conocemos y, al igual que unimos con la primera ecuación, podemos obviar el valor de B. Quedaría esta ecuación de acá. Ahora, sabemos que T sub M para este caso va a ser igual a 100. Esto lo podemos escribir también como T' y lo igualamos a lo mismo que tenemos de este lado, K por T menos 100. Podemos separar variables, entonces este valor que tenemos multiplicando lo pasamos a dividir, nos queda aparte el valor de K. Entonces, integramos a ambos lados de la igualdad y vamos a obtener que el logaritmo de T menos 100 es igual a K por T más una constante de integración. T menos 100 va a quedar siendo igual a Euler elevado a la K por T, y eso por Euler elevado a la C. Para poder, aplicamos Euler para poder cancelar el logaritmo a este lado. Y después de eso vamos a obtener este valor de acá. T va a ser igual a C por E elevado a K por T, y eso más 100. T sub 0 para B es la temperatura de la barra en el momento en que se sumerge en el tanque B. Entonces, conociendo ese valor, podemos decir que T sub 0 de B va a ser igual a esto que tenemos acá, y eso lo vamos a tener que igualar 81. Esa información nos la da nuestro ejercicio. Entonces, conociendo esto, podemos decir que C por Euler a la 0 es igual a menos 19, es decir, que C es igual a menos 19. T va a ser igual a menos 19 por Euler elevado a K por T más 100. Un minuto después, su temperatura aumenta a 10 grados centígrados, entonces adicionamos esos 10 grados. Sería esta ecuación que tenemos acá, y eso nos va a decir que menos 19 por Euler elevado a la K más 100 es igual a 91.
Euler elevado a la k va a ser igual a 9/19. Y despejando k, vamos a tener que k va a ser igual al logaritmo de 9/10. T es igual a menos 19 por Euler elevado al logaritmo de menos 9/10 por t más 100. Aplicamos Euler para eliminar el logaritmo y nos queda que t es igual a menos 19 por 9/19 elevado a la t más 100. Ahora, con esa información que tenemos, podemos decir que 19 por 9/19 de t es igual a 100 menos t mayúscula. Despejando un poco más, para poder despejar el valor de t minúscula, entonces decimos que 9/19 elevado a la t es igual a 100 menos t mayúscula sobre 19. Aplicamos logaritmo a ambos lados de la igualdad y vamos a tener que t por el logaritmo de 9/19 es igual al logaritmo de 100 menos t mayúscula sobre 19. T va a ser igual al logaritmo natural de 100 menos t sobre 19 y eso sobre el logaritmo de 9/19. De esa manera después resolvemos y este va a ser el valor de t. Ahora, con esa información que tenemos, acá podemos resolver y vamos a obtener haciendo las operaciones que t es igual a 7,02. Pero como ya había 2 minutos de adición que se le tiene que poner a ese tiempo, entonces el tiempo va a ser de 9,02. Ahora damos la respuesta en palabras y dice que la barra de metal alcanzará una temperatura de 99,9 grados centígrados después de 9,2 minutos desde el comienzo de todo el proceso. Y esa sería la respuesta de nuestro ejercicio.